Bienvenidos, Dios les bendiga. Continuamos con su programa Soluciones, un programa que es muy especial, revista informativa cristiana. Hoy quiero darme el privilegio y la oportunidad de que en esta sesión que se llama el podcast de Soluciones, conozcan a mi señora madre, a mi mamá, a mi pastora, la pastora Monse, que es parte fundamental del equipo de Soluciones y que un día a la semana, en esta ocasión, hoy podemos decir que será los días miércoles, que la pastora Monse va a tener a cargo el programa de Soluciones que llevará como título Soluciones para mujeres. Así que para mí es un privilegio presentarles a esta mujer de Dios, que es el instrumento que Dios ha utilizado para que yo conozca a Jesucristo. Pastora Monse. Hola, Dios les bendiga. Qué bueno estar aquí y que puedan conocer un poquito de mi experiencia de vida. Pues, pastora Monse, sí, hoy quiero en este podcast de Soluciones hablar de sus experiencias de vida, pero principalmente quiero hablar de su faceta como pastora, para que los amigos que nos están escuchando a través de Promesa Network, y aquellos que nos siguen también en las redes sociales, tengan una idea de cómo es que comienza este ministerio. Pastora, sé que usted está pastoreando desde el año 2009, casualmente hoy exactamente, son 15 años desde que se incorporó la iglesia que usted pastorea. Tengo el privilegio de pastorear junto con usted. Y quisiera saber, ¿usted sabía que su llamado era pastoral? ¿O cómo usted descubrió su llamado pastoral? Bueno, yo no sabía que mi llamado era pastoral. Podía tener una idea del mismo, ¿verdad? Porque por muchos años, Dios levantó profetas en medio de las diferentes congregaciones, en medio de diferentes lugares. Y siempre me decía que iba a tener un ministerio familiar, pero era un ministerio internacional, familiar, que yo no me imaginaba la magnitud que iba a tener ese ministerio. Entonces, pasaba el tiempo y yo pues sencillamente le oraba al Señor que se hiciera la voluntad de mi vida, hasta que comenzamos a trabajar con círculos de oración en la casa. Estos círculos de oración pues fueron creciendo, y llegó el momento en que el pastor de la iglesia en la que nos congregábamos, Pastor Juan Fernández, él nos dijo que teníamos que salir de la marquesina. ¿Sabe qué? Se empieza en la marquesina, pero hay que salir de la marquesina. No podemos quedarnos en las marquesinas. Entonces, para los que nos escuchan en Latinoamérica, la marquesina es como se les denomina al garaje. Garaje. Al garaje. El garaje. ¿Sí? Garaje. Sí, eso. Y realmente, pues salimos de ahí, de este lugar, que era un lugar pequeño donde se supone que se estacionen los automóviles, o se guarden acá en Puerto Rico. Y el Señor nos fue llevando paso a paso a buscar un local. Encontramos un local pequeño, a un precio módico. El Señor nos trabajó de una forma extraordinaria, ¿verdad? Para que pudiéramos estar allí. Con la dirección del Señor, lo preparamos, y me da mucha gracia porque íbamos a comenzar el servicio, el primer servicio en el local, y no teníamos silla. El primer servicio y no habían sillas. No habían sillas. Pero como Dios es un Dios grande y maravilloso, en el lugar donde habíamos alquilado ese primer local, al ladito había un restaurante que había cerrado. Y el dueño del restaurante nos dijo que él nos podía prestar la silla. Que tenía en su restaurante, pues no las iba a utilizar. Y mire que pudimos entonces iniciar este primer servicio con las sillas que nos prestó el dueño del restaurante. Y las tuvimos con nosotros por un tiempo. Y yo realmente hablaba con el Señor, no me veía dentro de un pastorado. Hacíamos las cosas conforme a como Dios nos iba guiando y nos iba dirigiendo, ¿verdad?
porque este pastor tiene unas connotaciones, tiene unas características bien especiales, ¿verdad? Y en ese momento yo no me sentía pastor. Yo estaba haciendo la voluntad de Dios. Estaba haciendo lo que Dios nos estaba dirigiendo a hacer, el congregar la gente, el que la gente se sintiera bien en el lugar en que estaba, el llevarle la palabra de Dios y el que ellos pudieran realmente conocer a Dios. Básicamente la función de pastorear yo se la había delegado a Pastor Josué. Para que él llevara el mensaje, para que él llevara la administración. Y básicamente me enfoqué en los aspectos administrativos y organizativos de la iglesia. Ya claro, luego va pasando el tiempo, vamos entonces intercambiando y uniendo las funciones, ¿verdad? Y está él un día predicando, entonces otro día voy yo y predico, estamos ministrando la administración, y entonces ahí en este proceso es que Dios me va formando a mí como pastora de la iglesia. Ok, espérese. Entonces, usted empieza el ministerio pastoral sin sentirse pastora. Sin saber que era pastora. Muy bien. Y en medio del proceso, ¿qué fue lo que le inquietó o lo que le hizo despertar a la realidad del llamado pastoral sobre usted? Bueno, la realidad es que el proceso te lleva a la responsabilidad que Dios delega sobre uno como persona con la congregación, la responsabilidad que Dios delega sobre uno sobre la casa de Dios. Ya entonces es lo que me deja saber a mí que sí estaba en funciones pastorales. Cuando comenzamos a trabajar con la gente, cuando comenzamos a formar a la gente, cuando comenzamos a ayudar a la gente a ser buenos cristianos, ¿verdad? Pues entonces ahí es donde yo entiendo que la función que estoy realizando es una función pastoral. Muy bien. ¿Y qué cambió? Una vez que usted se percibe como pastora y usted dice, wow, ahora estoy realizando una función pastoral, ¿qué usted siente que cambió? Bueno, básicamente no cambia nada. Al contrario, todo sigue fluyendo desde como fluyó desde el principio, como fluyó desde que estábamos en la marquesina, ¿verdad? Lo que sí es que aumenta la responsabilidad. Aumenta la responsabilidad porque eso es como el pastor con sus ovejas. El pastor que cuida a las ovejas tiene la responsabilidad de ver que este rebaño esté bien, que tenga alimento, que esté sano, ¿verdad? Y la responsabilidad de curar a aquel que se lastimó, de estar pendiente a la que se salió del lugar para volverla a traer. Esta responsabilidad que tiene este pastor de ovejas es la misma responsabilidad que Dios hace caer sobre los pastores. Y entra más la responsabilidad de saber que el Señor ha puesto en tus manos algo que es de interés para Él, que tiene que ver con la salvación de las almas, que tiene que ver con la salvación de las vidas que llegan al lugar que Dios te dio para poder dirigir a estas personas a ser, como dije, mejores cristianos, a ser cristianos que verdaderamente puedan alcanzar la salvación. Pastora, quiero aprovechar para hacerle una pregunta. Le voy a adelantar la pregunta. La pregunta es, ¿qué es lo más difícil o incómodo que usted ha vivido, experimentado en el ministerio pastoral? Y voy a darle un poquito más de sentido a la pregunta. Muchas personas ven la figura pastoral y dicen, yo nunca quisiera ser pastor. Pero por el contrario, hay otros que toman la iniciativa de criticar todo lo que el pastor hace. Si yo fuera el pastor de la iglesia, lo haría así, lo haría así. Pero la realidad es que nadie, ¿verdad?, que no está en la posición de pastor, conoce a plenitud la vida, el ministerio pastoral,
las cosas que uno a veces conoce y tiene que callar. Y realmente la gente desde afuera dice, esto es bien fácil o esto es bien llevadero. Pero cuando uno lo está viviendo es totalmente diferente. Y yo le pregunto, dentro de su experiencia, ¿cuál ha sido o cuál es el reto más difícil que usted ha cruzado como pastora? ¿Qué te puedo decir? Tal vez el lidiar con la ignorancia de la gente es un reto. Sí. Es un reto. El lidiar con la ignorancia de la gente sobre la posición en la que Dios te ha puesto, sobre el ministerio que Dios te ha puesto. Sobre todo de algunas personas, ¿no? Claro, no estoy diciendo que todos sean ignorantes. Y eso pasa dentro y fuera de la iglesia, esa ignorancia. La ignorancia de la gente. Sí, me refiero más sí, dentro y fuera de la iglesia. Hay gente que desconoce realmente cuál es la función de un pastor, qué es lo que hace un pastor en su casa, ¿verdad? Y sencillamente lo critican o lo juzgan por lo que puedan ver o lo que le puedan decir, que es mucho más peligroso, ¿verdad? No por lo que puedan ver, sino por lo que le dicen. Y entonces, eso realmente para mí es algo bien conflictivo, porque pues yo soy pastor y mis ovejas se van y yo las halo con el callado. Y la ignorancia a veces también la tengo que alar por el callado. Y manejar esa situación. Pero se me hace conflictivo porque es que mucha gente se mantiene en posturas personales y no ven la espiritualidad de las cosas. Y cuando la gente se pone en una postura personal y se enfocan en sí mismo, no pueden entender lo que Dios está haciendo con los demás. Y se ve con mucha facilidad, pastora. Hay veces, a nosotros nos ha pasado, pero quizás no nos pasa tanto como hemos visto otros amigos ministros que a veces hacen expresiones normales o rutinarias y las personas comienzan a comentarle y a exponerle en las redes sociales, yo diría que barbaridades, expresiones muy fuertes, muy incompatibles con el evangelio, juzgando, señalando, llamando la atención como si ellos que escriben o que juzgan fueran los dioses de esas personas a las cuales están juzgando, y creo que eso incluso no da un buen testimonio de Jesucristo a aquellos que no conocen al Señor y puedan estar entrando a las redes sociales a ver esos comentarios. Y conozco y sé de muchos amigos ministros que ese es el pan nuestro de cada día en sus redes sociales. Pero eso es lo que yo llamo ignorancia espiritual. Son gente que pues la realidad es que todavía les falta crecer en Dios. Le falta crecer en Dios o le falta tener un encuentro con Dios. Y realmente, pues, esa es una de las cosas con las que el Señor, pues, me ha permitido manejar, ¿verdad? Fuera de esto, fuera de esas situaciones, yo no he encontrado cosas tan fuertes para poderlas manejar. Porque por todos los procesos que hemos estado pasando, por todas las situaciones que Dios nos ha llevado hasta este momento, Dios me ha dado las estrategias para poder trabajarla. Dios me ha dado la forma de poder manejarla. Mire, de lo más difícil que le pueda pasar a una persona es bregar con el diablo. Es bregar con el diablo, con las manifestaciones satánicas. Hay gente que se espanta y se va, o las deja, o las ignora. Pero Dios nos ha enseñado a manejar todas estas situaciones. Así es que dentro de lo que se llama ser pastor y dentro de mi tiempo de pastorear, dentro de estos 15 años que el Señor me ha permitido realizar la función de pastora, todas las situaciones difíciles que se hayan podido presentar son retos,
pero son retos que Dios me ha permitido trabajar y me ha permitido superarlo. La misma Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y esa falta de conocimiento, sin lugar a dudas, es una limitación. Yo diría que una super limitación para que gente pueda alcanzar la plenitud de libertad que solo Cristo Jesús nos puede brindar. Y es necesario que los hermanos que están, ¿verdad?, comenzando estos nuevos caminos o que quizás en sus países tenemos tantas culturas distintas. La forma en la que servimos a Dios en Puerto Rico no es la misma como se sirve a Dios tan cercano como la República Dominicana, que está a 30, 40 minutos en avión de Puerto Rico. La forma en la que se sirve a Dios en República Dominicana no es la misma en la que se sirve a Dios en Haití, en Cuba, en Estados Unidos, Centroamérica y Suramérica, porque sin lugar a duda hay cosas que más allá del contexto bíblico, que es lo importante, cada región, cada país, cada cristiano, cada cultura va haciendo un evangelio en torno no solo a la palabra del Señor. No estoy diciendo que esto esté bien o que esté mal, no solo a la palabra del Señor, sino al entorno cultural donde se encuentran. Y eso es importante porque cuando nosotros nos aferramos a la palabra del Señor, vamos a encontrar muchas cosas que nos van a edificar. Pero cuando nos acercamos a veces a la iglesia de Jesucristo, encontramos muchas doctrinas de hombres que no necesariamente están aferradas a la palabra. Son costumbres, son tradiciones, son cosas que, pastora, que a veces la gente lo sigue repitiendo y lo sigue repitiendo porque sí, porque eso es lo que le enseñaron, pero no le pueden poner un contexto bíblico. Y eso es parte de vivir intencional o sin intención en ignorancia, porque no les permite a la gente ver que hay cosas que son exigidas por la palabra de Dios, pero hay otras cosas que no son de la palabra, son doctrinas de hombre. Quiero traer este punto, pastora, porque creo que lo encuentro pertinente, importante. Nuestros antepasados en Puerto Rico y en el mundo entero vivieron tiempos de avivamiento, vivieron tiempos de manifestación de la presencia y de la gloria de Dios. Y para tratar de cuidar ese mover del espíritu y esa manifestación del espíritu, comenzaron a poner reglas que, aunque parecían reglas razonables, no eran reglas necesariamente bíblicas. No las impusieron con una mala intención, incluso las impusieron con una buena intención. La intención buena o correcta era guardar la presencia de Dios, pero sin darse cuenta, estaban añadiendo a la palabra de Dios algo que Dios nunca exigió que se añadiera. Y eso ha traído mucha confusión por años en el pueblo y mucha gente ha seguido repitiendo rudimentos de hombre como si fueran palabra de Dios. Y la verdad de la palabra siempre la vamos a encontrar en la palabra. Cuando usted tiene una idea de religión o de iglesia, de cristianismo, que usted no la puede solidificar en la palabra, usted no la puede sujetar en la palabra, no hay nada en la palabra de Dios que le dé coherencia a esa idea, usted puede estar seguro que esa es una idea de hombres y la puede descartar porque la palabra es suficiente para sostener a cualquier cristiano. Amén. Esa es una realidad. Y una de las cosas, ¿verdad? Más fuertes que nos encontramos es precisamente romper con esos aspectos culturales que la gente quiere llevar a las iglesias. Y una vez se logra que esas personas puedan entender, su vida comienza a cambiar y a transformarse. Claro está. Eso es sometimiento a la presencia de Dios, eso es llenarse de la presencia de Dios, esto es buscar a Dios y darle a Dios el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Cuando eso ocurre en el ser humano, todos estos aspectos culturales quedan a un lado. Y la gente puede entender que la presencia de Dios es real y que la palabra es la que realmente nos guía y nos dirige a entender cuál es la verdad, cuál es el camino a seguir, cuál es la realidad de las cosas que tenemos que hacer. Muy bien, Pastora Monse, para ir cerrando,
quiero que ahora le pueda compartir a la audiencia cuál ha sido, quizás es un evento, quizás son muchos, cuál ha sido la situación o evento que más satisfacción o alegría le ha causado a usted en medio de su pastorado. A situación, evento. Bueno, pues yo le tengo que decir que dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestro ministerio, tenemos el grupo de mujeres de la casa se llaman Levitas Guerreras. Y el poder trabajar con las levitas guerreras en las diferentes actividades que hemos realizado para mí es una satisfacción extraordinaria. Claro está, aparte de la salvación de las almas, ¿verdad? Porque el que una vida venga a Cristo es lo que más satisfacción debe de darnos a nosotros. Pero fuera de eso, actividades realizadas con las mujeres de la casa, con las levitas guerreras, actividades que en un momento las realizábamos mensual, ¿verdad? Y en este tiempo las estamos haciendo un poquito con menos frecuencia, pero en cada una de estas actividades hemos podido ver cómo Dios transforma las vidas, cómo Dios transforma a las mujeres, cómo las mujeres pueden darse, abrirse y sacar todo eso que le perturba, todo eso que le molesta, cómo Dios comienza a ministrar a cada una de estas mujeres de manera individual. Eso es una de las cosas que a mí me causa mayor satisfacción. Amén. Muy bien. Oiga, pastora, y esa gente, ahora sí, para cerrar, esa gente que nos pueda estar escuchando a través de Promesa Network o nos pueda estar viendo a través del Facebook de Promesa o de las diferentes estaciones de la red de Promesa o la página de Pastor Josué Carrillo en Facebook y YouTube, y que sienten que Dios les está llamando al ministerio pastoral. Pero espérese, pastora, quiero hacer algo específico. Quiero que le pueda hablar directamente a damas, mujeres, que puedan estar sintiendo que Dios las está llamando al ministerio pastoral, pero por alguna razón no se atreven, por alguna razón no se quieren lanzar, por alguna razón tienen ese frío olímpico o le han estado diciendo que las pastoras no pueden ser mujeres. Pastora, ¿qué usted le tiene que decir a esas damas que hoy sienten inquietud de parte del Espíritu de Dios por ir al ministerio pastoral? Yo primeramente tendría que hablarle a todos esos caballeros que están en contra del ministerio de la mujer. Por eso es que las mujeres pueden tener ese anhelo y ese deseo, pero muchas se sienten atacadas por expresiones que hacen caballeros llamados cristianos, ¿verdad? Llamados pastores, que van contra el ministerio de la mujer. Entonces, tenemos gente que Dios ha llamado, tenemos mujeres que Dios ha llamado, que Dios le ha revelado, que Dios le ha profetizado, que Dios le ha mostrado. Y se estancan, se aguantan. Yo le tengo que decir a estos caballeros que realmente oren, porque para mí necesitan un encuentro con el Señor. Porque la palabra es clara. La palabra es clara. Y recuerda que estamos viviendo en el siglo XXI. Estamos viviendo un siglo diferente a siglo XX, a siglo XIX, al siglo donde vivió Jesús. La palabra es clara y la palabra no cambia. La palabra no cambia, la palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Pero la cultura, los aspectos culturales les han llevado a pensar de forma que van contra al ministerio de la mujer. Entonces, ¿qué yo le tengo que decir a la mujer? No, tú estás clara y estás segura de que Dios te llamó para pastorear. Las circunstancias en las que te encontraste te llevaron a pastorear. Te llevaron a formar un grupo. Lánzate. Lánzate sin temor. Lánzate sin temor alguno. Camina y comienza a hacer los pasos correspondientes para formalizar tu ministerio. Eso es lo que le tengo que decir. Porque se levantó una Débora. Amén. Una mujer de autoridad legal.
a la que Dios usó con poder, a la que un hombre tuvo que acudir para ganar una guerra. La mujer del pozo, que cuando se encontró con Jesús, su vida fue transformada y fue, yo digo, que la primera mujer evangelista, porque ella fue a pregonar en su pueblo lo que Jesús había hecho con ella. Y muchos fueron donde Jesús para escuchar de él. Mire, tenemos una María, tenemos una Ana, tenemos una Esther. ¿Cuántas mujeres no habla la Biblia? Amén. Que han podido desarrollar ministerios, que han sido eficaces dentro del ministerio de Jesús aquí en la tierra. ¿Quiénes somos los hombres para decir que las mujeres no pueden? Ay, 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 ay. Atrévete, atrévete, yo te apoyo, vamos, yo te apoyo, atrévete, atrévete. Levanta el ministerio al que Dios te ha llamado. Sesiones como esta y muchas más son las que usted va a encontrar de lunes a viernes a la misma hora por esta misma emisora que es parte de Promesa Network y también a través de las redes sociales de Promesa Network, Pastor Josué Carrillo en Facebook, Instagram, YouTube y también de Pastora Monse. Quiero agradecer a todos los que están al alcance de nuestra voz y mira, será hasta mañana cuando tendremos pastora, no tengo tiempo para más, pero el miércoles está la pastora Monse dirigiendo el programa Soluciones para Mujeres. La paz del Señor sobre todo. Gracias. Dios les bendiga. Saludos a Carlos Manuel, Joelo Santiago, a todo el equipo de Promesa Network y nos vemos mañana en otro episodio más de tu programa Soluciones, revista informativa cristiana, donde tendremos muchas secciones nuevas que estaremos compartiendo con ustedes. Dios les bendiga. Hasta mañana. Dios les bendiga.